Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos vamos a sumergir en la lectura, yo diría que muy penetrante, que Sarah Kaufman hace de una obra clave de Sigmund Freud, el chiste y su relación con lo inconsciente. Vamos a explorar cómo Kaufman, cómo analiza la forma en que Freud trata ciertos tipos de chistes, en concreto los hostiles y los obscenos, muchos de los cuales además se centran en la figura femenina, y también su interpretación del famoso caso Oy-Weich. Nuestra conversación, claro, se basará en las ideas de Kaufman en su libro Pourquoi rit-on? Freud et le mot d'esprit. Exacto. Y la pregunta yo creo que va a guiar nuestro intercambio hoy es si esa interpretación de Kaufman realmente saca a la luz una relación compleja, quizá no del todo resuelta, de Freud con la feminidad y también con su propia identidad judía, tal como se reflejaría en su teoría del chiste. O si, por el contrario, Kaufman está, llevando un poco lejos la interpretación de un texto que, en esencia, busca ser un estudio teórico sobre los mecanismos, universales del ingenio y del inconsciente. Pues mi postura va a ser que Kaufman, con una agudeza notable, demuestra cómo Freud, al analizar el Witz, el ingenio, el chiste, no solo está ilustrando una teoría, sino que también pone en escena, quizás sin ser plenamente consciente de ello, sus propias ambivalencias, sus defensas, sus ansiedades, sobre todo en lo que respecta a su identidad judía y su visión de lo femenino. Y yo por mi parte defenderé la idea de que Kaufman, aun siendo brillante, proyecta motivaciones y conflictos personales sobre la figura de Freud y sobre un texto cuyo objetivo principal es, creo yo, eminentemente teórico. Freud buscaba hacer un análisis sistemático de las técnicas del chiste, de su economía psíquica, ese concepto tan importante del Ersparung, del ahorro de gasto psíquico, y su conexión estructural con el inconsciente, y usaba los ejemplos como meras ilustraciones de estos mecanismos generales. Muy bien, pues entremos en materia. Yo considero que el análisis de Kaufman es profundamente revelador. Ella argumenta que Freud, al examinar chistes específicos, sobre todo los judíos y los que tienen a mujeres como objeto, está haciendo algo más que teoría pura. Por ejemplo, el tratamiento que Freud da a los chistes judíos, como los del Schnorrer, esta figura del perigüeño astuto, o el Schattchen, el casamentero. Kaufman sugiere que, al reducir estos chistes a temas universales como el carpe diem o el cinismo, Freud estaría llevando a cabo una especie de autodafé simbólico. Es decir, como si estuviera quemando ritualmente parte de su herencia judía para distanciarse, buscando una universalidad que lo desligara de sus raíces. Otro punto clave para Kaufman es la anécdota Oy-Weich. Analiza cómo Freud cambia la clasificación de esta historia pasando de Witz a cómic y cómo el uso de 3 lenguas, francés, alemán y yiddish, refleja, según ella, una visión estratificada, ambivalente de la mujer. Una visión que va de la cultura sofisticada, el francés, a una supuesta naturaleza primitiva, el yiddish, la lengua del grito en la anécdota. Kaufman insinúa que Freud degrada la historia justo para exponer esa naturaleza femenina y tal vez, por extensión, la judía, desde una perspectiva que incluso califica de fetichista. ¿Verdad? Pero insisto en que se corre el riesgo de sobreinterpretar. Yo veo el trabajo de Freud en el chiste como un esfuerzo primordialmente taxonómico, estructural. Busca diseccionar las técnicas que hacen funcionar al ingenio. La condensación, el desplazamiento, el doble sentido, el uso múltiple del material. Quiere entender su vínculo con los procesos inconscientes, explicar por qué nos producen placer a través de esa economía psíquica, el Ersparung, y diferenciar claramente el Witz del sueño, de lo cómico, cómic y del humor. Desde esta perspectiva, los ejemplos son herramientas, son ilustraciones elegidas cuidadosamente, por su capacidad para mostrar esos mecanismos. Los chistes judíos, por ejemplo. Freud los conocía bien, formaban parte de su acervo cultural y eran particularmente ricos en las técnicas que le interesaba aislar, como los sofismas o los desplazamientos. E intentar extraer leyes generales a partir de ellos es un procedimiento científico, estándar, no necesariamente una maniobra personal para negar su identidad. Creo que Kaufman le atribuye una intencionalidad psicológica muy profunda a lo que podría ser simplemente una elección metodológica. Pero esa elección metodológica no parece tan neutral cuando vemos cómo aplica Kaufman su análisis a los chistes obscenos.
Ella destaca la descripción que hace Freud de cómo estos chistes, especialmente la grosería directa o ezote, funcionan creando una especie de alianza masculina. La mujer es el objeto de esa grosería, es simbólicamente desnudada. Kaufmann usa el término freudiano Entblößen para el placer voyerista del tercer participante, el oyente del chiste. Y es interesante que Freud señale que la mujer, con su resistencia a la grosería, educa al hombre hacia formas más refinadas de ingenio obsceno, hacia el chiste alusivo. Sin embargo, ella misma queda excluida del disfrute final, de esa alianza masculina que se sella con la risa compartida. Kaufmann ve aquí una dinámica de exclusión y objetivación, que Freud describe con una precisión que, según ella, revela más que un simple análisis técnico. Y la metáfora de Jano bifronte, el dios de las dos caras, que Kaufmann aplica a Freud, refuerza esta idea de duplicidad. Freud como judío y pagano, consciente e inconsciente a la vez. Y el propio Witz sirviendo a dos amos, permitiendo expresar lo reprimido bajo el disfraz del ingenio. Acepto que la descripción de Freud de la dinámica del chiste obsceno es detallada, sí, pero sigo pensando que su foco está en el mecanismo psíquico que subyace, no en una validación de la dinámica social. Freud analiza la estructura tripartita fundamental del chiste: el yo, o Pfizer, quien cuenta el chiste; el objeto, la segunda persona, a menudo atacada o ridiculizada; y el tercero, el oyente indispensable que ríe. Su interés radica en explicar cómo el chiste permite liberar placer al sortear las inhibiciones sociales, ya sean agresivas o sexuales. Describe cómo se forma esa alianza a través de la risa compartida, porque es crucial para la descarga de la energía psíquica ahorrada. Analizar este mecanismo no implica necesariamente suscribir la misoginia o la hostilidad que puedan contener los ejemplos específicos que usa, que por cierto eran comunes en su época. El núcleo de su análisis es la tendence del chiste, su finalidad pulsional inconsciente, hostil, obscena, cínica, escéptica, y cómo esa tendencia logra satisfacerse a través de la técnica ingeniosa. En cuanto a Jano, el propio Freud, y Kaufmann lo recoge, reconoce tomar la idea de la duplicidad del witz de autores anteriores como Melinand. Lo que Freud añade es la dimensión tópica, la conexión con la estructura psíquica consciente-inconsciente. Es una herramienta conceptual potente, no necesariamente un autorretrato cifrado. Profundicemos un poco en la anécdota Oiwaig, porque creo que ilustra bien la tensión entre nuestras dos lecturas. Siguiendo a Kaufmann, yo argumentaría que el cambio de clasificación que hace Freud, de Witz a cómic, y específicamente a lo que él llama Komischer Entlarvung, desenmascaramiento cómico, no es un mero ajuste técnico. Junto con el análisis de las tres lenguas, el francés representando la cultura adquirida, el alemán lo cotidiano y el yiddish emergiendo en el momento de máxima tensión como un grito supuestamente primitivo, Kaufmann ve una estrategia para degradar a la figura femenina. Sugiere que Freud la reduce a su naturaleza más básica, despojándola de las capas de civilización para provocar un efecto cómico destinado a una audiencia, implícitamente masculina. La triple lengua no sería solo un ejemplo abstracto de niveles de represión, sino una jerarquía que sitúa lo femenino, y quizá por asociación lo judío, representado por el yiddish, en el estrato más bajo, el de lo crudo, lo natural, lo no mediado por la cultura superior. El paso al yiddish, la lengua del grito en el parto, sería la revelación cómica de esa esencia oculta. Entiendo perfectamente el argumento kaufmanniano, de verdad, pero sigo pensando que es una interpretación que fuerza un poco las conclusiones, atribuyendo a Freud intenciones que no están explícitas en su texto. Desde una perspectiva freudiana más estándar, la historia Oiwaig es un ejemplo excelente para ilustrar precisamente ese mecanismo de lo cómico: el desenmascaramiento, la caída de una fachada, la revelación súbita de algo que estaba oculto o controlado. El cambio de categoría de witz a cómic es coherente con el esfuerzo constante de Freud por refinar sus conceptos y establecer distinciones claras. Las tres lenguas, en este marco, representan de manera muy gráfica los niveles de control psíquico y cómo lo reprimido, o lo más arcaico, sea una pulsión, un afecto intenso o una forma de expresión lingüística menos elaborada, como puede ser un grito, o una lengua materna emocionalmente cargada, como el yiddish en ese contexto, emerge bajo una situación de estrés extremo, como un parto difícil. Es un fenómeno psicológico que podría generalizarse a otras situaciones de presión.
Que la protagonista sea una mujer y que una de las lenguas sea el yiddish, bueno, no obliga a concluir que Freud esté teorizando de forma intrínsecamente despectiva sobre la mujer o sobre lo judío en ese análisis técnico particular. Me parece que Kaufmann está proyectando una sospecha de misoginia y de conflicto con la identidad judía sobre un análisis que puede entenderse perfectamente en sus propios términos teóricos centrados en la dinámica psíquica general. Sí, pero ¿no se tambalea esa pretendida neutralidad técnica cuando pasamos a los chistes hostiles y obscenos? Kaufmann insiste en que el análisis freudiano, aunque se presente como objetivo, de hecho expone y, en cierto modo, participa de la estructura social de la misoginia. Al describir la complicidad masculina en los chistes obscenos, donde la mujer es convertida en objeto para el placer del tercero, o al analizar cómo se libera la agresión reprimida en los chistes hostiles, a menudo dirigidos contra figuras de autoridad paterna, Kaufmann diría que Freud, al diseccionar estos mecanismos con tanta frialdad y detalle, está, tal vez sin plena conciencia, normalizando o al menos observando sin crítica una dinámica social opresiva. Su análisis detallado revelaría su propia posición dentro de esa dinámica. Comprendo tu razonamiento, pero permíteme ofrecer otra visión. Yo diría que Freud está haciendo precisamente lo contrario. Está desvelando el mecanismo psíquico que permite que esa dinámica social opresiva funcione y se perpetúe a través del placer compartido en el chiste. No la está validando, la está explicando. Se centra en por qué esos chistes concretos producen placer. Por la liberación de pulsiones reprimidas, agresivas, sexuales, de mirar o escópicas, por el ahorro de energía psíquica que supone levantar una inhibición. Explica por qué el tercer oyente es crucial para que la descarga a través de la risa sea completa y socialmente sancionada, por así decirlo. Utiliza ejemplos que circulaban en su Viena contemporánea. Su objetivo es responder a la pregunta ¿por qué esto hace reír? ¿Por qué es psíquicamente eficaz? No si es moralmente bueno o socialmente justo. Creo que Kaufmann incurre en una suerte de falacia al equiparar el análisis del mecanismo con una adhesión implícita al contenido misógino o agresivo del ejemplo. Freud analiza la tendencia, la finalidad psíquica inconsciente del chiste, que puede ser efectivamente hostil u obscena, pero eso no significa que él personalmente respalde esa tendencia como valor social. Hablemos entonces más detenidamente de los chistes judíos y esa idea tan potente del auto da fe que propone Kaufmann. Ella es muy convincente al plantear que Freud, al esforzarse por reducir la especificidad cultural de los chistes judíos a categorías universales, el cinismo vital del Schnorrer, la lógica retorcida pero eficaz del casamentero, está realizando un acto simbólico de quemar su propia herencia. Kaufmann conecta esto con posibles ansiedades personales de Freud, su relación ambivalente con figuras mentoras como Fliess o Breuer, la compleja sombra de su padre, el impacto del antisemitismo que sin duda experimentó. Incluso menciona el cambio de nombre de Sigismund a Sigmund como otro posible indicio de este deseo de distanciamiento y reconstrucción identitaria. El hecho de que Freud quemara parte de sus notas y correspondencia, incluyendo quizás anécdotas judías años después, sería para Kaufmann la confirmación casi literal de este auto da fe intelectual iniciado en el libro sobre el chiste. Es un argumento potente, sin duda, pero ¿has pensado si no estamos proyectando sobre Freud unas ansiedades específicas como clave explicativa única de su proceder teórico en el chiste? Que esas ansiedades pudieran existir es plausible, Freud era humano, claro, pero ¿son la razón principal detrás de su método en esta obra? Insisto en que Freud utiliza el material que mejor conoce, que le es más cercano y que abunda en su entorno, los chistes judíos de la Viena de su tiempo, para construir una teoría general del Witz. La búsqueda de patrones universales, de leyes generales del funcionamiento psíquico, es consustanciar al proyecto científico que Freud ambicionaba para el psicoanálisis. Su análisis se centra de forma muy explícita en las técnicas retóricas y lógicas. Sofismas, desplazamientos, condensaciones, representaciones por lo contrario, y en las tendencias o finalidades, cinismo, escepticismo, crítica social, agresión velada, que estos chistes ilustran de manera particularmente clara. Kaufmann toma gestos biográficos, como quemar papeles o cambiar un nombre, les otorga una carga simbólica muy definida y la proyecta retroactivamente sobre la intención del texto de 1905. Pero la intención manifiesta de ese texto, argumentaría yo, era primordialmente teórica y estructural.
La universalización no tiene por qué ser negación. En ciencia, a menudo es abstracción, búsqueda de lo común subyacente a lo diverso. Llegamos así a la estructura tripartita del chiste. El creador, fasor, el objeto, a menudo la segunda persona, y el tercero indispensable, el oyente, tiers o auditor. Ambos reconocemos que esta estructura es central en el análisis freudiano, tal como lo subraya Kaufmann. Desde mi punto de vista, basada en la lectura de Kaufmann, esta estructura, especialmente cuando se aplica a los chistes tendenciosos, hostiles o obscenos, revela algo fundamental sobre la necesidad de una complicidad social para poder transgredir las normas. Bueno, impunemente. El tercer oyente, al reír, no es un mero receptor pasivo, se convierte en un cómplice activo. Su risa valida la transgresión, ya sea la hostilidad encubierta hacia la autoridad, ya sea la objetivación sexual de la mujer. Se crea así una alianza, que en los ejemplos de Freud es frecuentemente masculina, que legitima el placer obtenido precisamente a través de la ruptura de una inhibición social. El tercero, digamos, sella el pacto. Yo lo veo de una manera un tanto distinta, enfocándome más en la perspectiva de la economía psíquica que Freud desarrolla. El tercero es estructuralmente indispensable, sí, pero fundamentalmente para que el proceso del witz se complete y la descarga placentera a través de la risa sea posible. Freud explica que el faiseur, quien crea o cuenta el chiste, ya ha gastado energía psíquica en el proceso de elaboración ingeniosa, por tanto reutiliza internamente parte del placer ahorrado y no puede reírse con la misma intensidad que el oyente. Es el tercero, que recibe el chiste ya hecho, quien experimenta de lleno el ahorro de la energía de inhibición, sin haber tenido el gasto de la creación. Esto es lo que permite la descarga explosiva de la risa. Esta es la razón económica, por así decirlo, de la necesidad del tercero. La alianza o la complicidad social que mencionas sería, desde esta óptica freudiana, un efecto o una consecuencia de este mecanismo compartido de obtención de placer, más que su causa primera o su propósito fundamental. Se trataría de un mecanismo básico del proceso psíquico del witz, que funcionaría así independientemente del contenido específico, hostil, obsceno o inocente de cada chiste. Bien, para resumir mi posición, diría que, apoyándome en la lúcida interpretación de Kaufmann, el análisis que Freud realiza del chiste en su obra de 1905, lejos de ser un ejercicio puramente teórico y neutral, se revela como un texto profundamente cargado. Un texto donde afloran las complejidades, las ambivalencias y los mecanismos de defensa del propio Freud ante cuestiones tan definitorias como su identidad judía, su relación con la autoridad, simbólica y real, y su concepción de la feminidad. Kaufmann, en definitiva, nos ayuda a leer entre líneas y a destapar las tensiones personales y culturales inscritas en la misma trama de la teoría psicoanalítica del ingenio. Por mi parte, concluyo reafirmando mi perspectiva. Si bien reconozco que la lectura de Kaufmann es intelectualmente estimulante y abre interrogantes interesantes sobre la subjetividad de Freud y su contexto, tiendo a verla como una sobreinterpretación de un texto cuya ambición primordial era establecer una teoría general sobre los mecanismos psíquicos del ingenio. Freud buscaba desentrañar las leyes universales del funcionamiento mental aplicadas al witz, utilizando los ejemplos que tenía a su disposición como material ilustrativo para esa empresa teórica. En el chiste y su relación con lo inconsciente, creo que la primacía corresponde a la construcción conceptual, al análisis estructural, más que a la confesión personal velada que Kaufmann parece encontrar. Lo que queda fuera de toda duda es que tanto la obra original de Freud sobre el chiste como la crítica incisiva que le dedica a Sarah Kaufmann constituyen un campo de reflexión extraordinariamente rico. Nos invitan a explorar la intrincada red de conexiones entre lo psíquico individual, las dinámicas sociales, los usos del lenguaje, la naturaleza del humor, la construcción de la identidad y las representaciones de género. Las capas de significado parecen desplegarse continuamente. Efectivamente. No hemos alcanzado, ni pretendíamos hacerlo, una conclusión unívoca sobre cuál era la intención última de Freud al escribir este libro o sobre la validez absoluta de cada punto de la interpretación de Kaufmann. Persiste un desacuerdo legítimo sobre el peso relativo que debemos otorgar a lo personal y a lo estrictamente teórico en esta obra freudiana tan singular. Y es precisamente este contraste de miradas, la de Freud sobre el fenómeno del chiste, la de Kaufmann sobre el análisis de Freud y las que hemos confrontado nosotras hoy aquí, lo que enriquece nuestra comprensión.
no solo del texto freudiano en sí, sino de las múltiples maneras en que podemos abordar la complejidad del pensamiento humano y sus diversas manifestaciones culturales, como el ingenio. Invitamos, pues, a quienes nos han acompañado hoy a sumergirse por sí mismos en las páginas tanto de Freud como de Kaufmann. Sin duda encontrarán mucho más material para la reflexión y el análisis. Gracias por haber estado con nosotros en el intercambio.